Hoy en este podcast vamos a tratar un tema que es polémico y que yo creo personalmente que es necesario tratar. Y yo creo que es necesario tratar porque no se está hablando mucho. No he visto muchas cuentas católicas hablando del tema y creo que es necesario hablar de la cohesión de la iglesia, que se está viendo afectada un poquito en estos últimos meses. Eh, y básicamente vamos a hablar de Alemania. Pero antes de empezar, quiero presentar a los dos tertulianos del día de hoy. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues gracias a Dios aquí estamos de nuevo. Y nada, vamos a hablar de este tema de Alemania, ¿no? Un tema un poco así controvertido y veremos a ver qué conclusiones vamos sacando. También está con nosotros una semana más Jesús Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Aquí todo estupendo, un poco tenso porque para hablar de este tema hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque está siendo todo muy peliagudo y bueno, hay que andarse con ojo, pero en fin, vamos a intentar atenernos a la verdad. Básicamente nosotros simplemente queremos ver el tema y analizarlo un poco y hablar sobre él. No queremos meternos en cosas mayores, que esto es un tema bastante grande. Así que nada, sin más, comenzamos ¿cómo es el 13 en número en plan Décimo duodécimo? tercero. Décimo Décimo tercero. tercero, eso que se me había olvidado. Comenzamos el 13º episodio de Plan B. Bueno, pues como os estábamos comentando, vamos a comentar hoy de lo que está pasando en Alemania. Son muchísimas los temas y que a veces salen en las noticias de portales religiosos que nos acercan quizás un poco a la situación que allí se está viviendo. Hoy vamos a comentarlo entre nosotros tres y vamos a ir viendo un poco, pues bueno, esos distintos temas, ¿no? Quería que preguntaros primero, Pedro, Jesús, vosotros, cuando se habla de Alemania dentro de la visión de la Iglesia Católica, en primer lugar, ¿qué se os viene a la cabeza? Pedro. A ver, yo creo que esto es lanzarme un muerto, ¿eh? Yo creo que Alemania, desgraciadamente, tiene sobre sus hombros el peso de la historia y quizás me había remontado un poquito bastante atrás, pero cuando piensas en Alemania, creo que es imposible no acordarte de lo que allí pasó en la Segunda Guerra Mundial y yo siempre me lo he preguntado, porque siempre te cuentan la historia de cuando estuvo el dictador este loco. Yo siempre me he preguntado dónde estaba la iglesia en ese momento. Yo no sabía, o sea, realmente, de verdad, tengo la duda de dónde estaba la iglesia. Es verdad que ahora mismo está gobernando Angela Merkel, ¿no? O no sé si No, había no, no, elecciones. ya acabó. Ya Se llama, ya acabó, ¿no? el canciller se llama Olaf Scholz, Eso. el canciller de Alemania. Que estaba gobernando Angela Merkel, que es de partido católico, ¿no? Bueno, democristiano, sí. Sí, algo de eso. Católico, sí, más o menos. Y hasta ahí te puedo contar de Alemania. Yo la verdad es que mi visión, o sea, yo no conocía la iglesia alemana hasta esto que ha pasado en estos últimos meses. No sé cuándo saltó la noticia, pero viendo qué propuesta sinodal hacía la iglesia alemana, saltaban las alarmas, ¿no? Cuando pedían cambiar el pensamiento de la iglesia frente al aborto, frente a la homosexualidad, frente al divorcio, en fin. Creo que ahora mismo tienen como esa esencia de Lutero, ¿no? Y creo que se está como repitiendo la historia, se podría decir, no sé. Jesús, ¿tú qué opinas? Pues, hombre, repitiendo la historia, no sé. La iglesia en Alemania siempre ha sido un poco polémica. Hay que tener en cuenta que es una iglesia un poco dividida dentro del propio país. Hay que pensar que, mm, que Alemania es un país unificado a finales del siglo XIX. Antes de eso no era un país único, sino un montón de fragmentos de príncipes y dominios pequeños en los que había lo mismo, el de al lado era católico y tú eras protestante y el de arriba era calvinista y el otro era tal. Era un país muy complejo, ¿no? Religiosamente y también socialmente. Entonces, una vez unificado, sigue siéndolo y, y por eso se encuentra bastante dividido en lo que es la iglesia. El norte de Alemania es mucho más protestante, mientras que el sur, Baviera sobre todo,
es muy católica. El Papa Benedicto XVI era de Baviera, de la parte más católica de Alemania, ¿no? Y ahora, pasando todo esto, cabe preguntarse qué peso, bueno, claro, qué peso tiene la historia en esto, ¿no? Es decir, ¿por qué Alemania, no? ¿Por qué toda esta polémica viene de allí y no de otro sitio? Tienen que ver muchas cosas, muchos factores, yo creo, la unión con el Estado, la deriva que ha tomado la Iglesia desde la Segunda Guerra Mundial. Tú tienes razón en eso. Es verdad que la Iglesia estuvo, porque estuvo presente. El Papa Pío XII, todavía no era Papa, por supuesto, pero el cardenal Pacelli, creo que era el Papa Pío XII, era el nuncio en Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial. Era como el embajador de la Santa Sede en Alemania. Y consiguió defender bastante a los católicos dentro de lo que se pudo, ¿no? Pero es verdad que la Iglesia allí después ha sufrido mucho, un país dividido por la Guerra Fría, la circunstancia, en fin, básicamente. Las circunstancias históricas han golpeado a la Iglesia en Alemania muchísimo, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos achacárselo todo a que haya habido una dictadura anticristiana allí, porque hay otros países en los que la ha habido y la Iglesia no solo no ha sufrido, sino que se ha fortalecido, ¿no? El ejemplo de Polonia es muy paradigmático en eso. Entonces, las causas históricas son muy, muy complejas, creo yo. Aquí yo estaba preguntando, digamos, que eso venía a la cabeza a la primera cuando hablamos de Alemania con el tema de la Iglesia Católica. Entonces ya hemos respondido a más cuestiones como temas históricos incluso. Pero es verdad, yo comparto también la idea de Jesús, que no creo que tenga que ver sus antecedentes históricos, que bueno, algo no? puede ayudar. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, pero si piensa bueno, pero el protestantismo está ahí. Yo creo que sí, es más lo que tiene más peso es el tema de la reforma que otras cuestiones históricas como la Segunda Guerra Mundial o la división del país, ¿eh? Que sí. O sea, realmente, pero en un país dividido es más difícil una cohesión de la Iglesia, ¿no? Realmente. Porque bueno, sí. Además, en un ambiente de guerra, en un ambiente donde hay tantas divisiones, donde las personas están con las emociones a flor de piel, yo creo que es más fácil que esa división y esa diferencia de opiniones influya un poquito más, ¿no? Yo creo que puede ser. ¿Sí o no? Cuando se me viene a la cabeza el ejemplo de que cuando cayó el muro de Berlín y se reunificaron las dos Alemanias, la occidental y la oriental, los alemanes occidentales, los del lado capitalista, se encontraron con que el lado oriental, el lado comunista, estaba absolutamente arruinado y empobrecido por completo. De repente se les abrieron los ojos y vieron que era prácticamente un país del tercer mundo, ¿no? Y el lado capitalista arrimó el hombro de una manera brutal. Les concedieron, el ejemplo más paradigmático en esto es que les concedieron el cambio de la moneda 1 a 1. O sea, la moneda del lado oriental no valía nada, era papel mojado. Y la moneda del lado occidental, ¿no? Sí, que tenía valor. Y la cambiaron por un valor falso 1 a 1 para no empobrecer tanto a sus compatriotas, ¿no? O sea, es un país que arrimó bastante el hombro en su momento y que bueno, es muy, muy trabajadora. Ahí está el ejemplo, a la que han tenido estabilidad, han crecido muchísimo y es el país más rico de la Unión Europea y tiene mucha inmigración muy sana porque la gente va allí a buscarse la vida. O sea, es un buen sitio, es un buen lugar. Sí, la verdad que sí. No es un sitio que esté dividido y que humanamente sea cuna de enfrentamientos, ¿no? Yo creo que la cuestión religiosa, o sea, la división está más en lo religioso que en lo humano, ¿no? Si seguimos hablando de Alemania, a mí se me viene a la cabeza Alemania cuando hablamos quizá a partir de la convocatoria del Papa Francisco con el tema del sínodo. Porque es verdad que yo creo que lo que ha pasado un poco también en Alemania, no sé qué pasaba antes, pero las noticias yo creo que saltaban un poco con las propuestas o las posibles propuestas que ya llegaron con el tema del sínodo, que han sido propuestas pues, de todo tipo, que como es lógico, no siguen para nada la doctrina y la idea de la Iglesia, ¿no? Si hablamos de estas propuestas, yo creo que también se nos viene a la cabeza un posible, como en otras cuestiones históricas hemos hablado, como un posible incluso cisma, ¿no?
porque no están haciendo propuestas cercanas a nuestra doctrina, sino casi que incluso como bien decía ahí con el tema del protestantismo, ¿no? ¿Por aquí qué podemos hablar de estas propuestas? Yo, mira, de lo que he leído de las propuestas, de las que más me llama la atención, el tema de la homosexualidad, no por la homosexualidad en sí, sino por las propuestas tan intensas que han tenido sobre ellas. Y el tema, ahora os quiero hablar sobre ello, ha surgido también una polémica a raíz de una entrevista que hizo un sacerdote, que ahora hablamos de ello. También el tema es que ha habido de todo. También es verdad que Alemania ha estado muy bombardeada por el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Y según he leído yo, ha habido obispos que no han sabido gestionarlo. También es verdad que es un tema muy delicado y ha habido muchas renuncias. Han pasado muchas cosas que quizás pues, han llevado a estas propuestas, ya no solo la homosexualidad, sino también se ha hablado del tema de las mujeres sacerdotes. Bueno, me pareció muy curioso viendo hago un pequeño inciso, la coronación del nuevo rey. Como habráis este melón, yo no paro de hablar, ¿eh? Que no lo voy a abrir, no lo voy a abrir. Me pareció súper curioso porque había una obispa. Uy, sí, bueno, claro. Y yo eso no me lo esperaba. Yo cuando leí obispa. Y demasiadas pocas, Pedro, porque el arzobispo de Canterbury, que es el que dirige la ceremonia, sí, es bastante conservador. Y los frikis en este tema sospechamos que las ha apartado bastante y no ha dejado. De hecho, si te fijas en los obispos entre los obispos asistentes, que son los más importantes, los que están al lado del rey y de la reina, sí, no había ninguna mujer. Es verdad, es verdad. Entonces, eso, como que han surgido temas que son como. Es que parecen. Les han propuesto los temas que les propusieron los chavales que fueron a hablar con el Papa en el programa en el documental que le hicieron en Disney Plus. Parece las mismas cuestiones. Como que se han limitado a cuestiones sociales y han planteado por qué la iglesia no debería o sí debería claro. adaptarse. Entonces, como me parece algo que yo qué sé. Quizás estamos descubriendo que esta serie ha sido financiada por la iglesia alemana. Puede ser. Y no sé si lo habéis visto, es que esto lo quería hablar con vosotros. Hace poco se ha viralizado. Vamos a hablar de que se ha hecho un poquito reconocido. Una entrevista que le ha hecho un personaje, es que no sé cómo se llama. Un personaje que no sé si es chico o es chica. No lo sé, no sé cómo se define. Ahora es no binario esto, ¿no? Es que no, pero es que a lo mejor sí, pero no quiero meter la pata. Entonces, bueno, pues, sí, la persona. Da igual. Entonces, le hizo una entrevista a un sacerdote que se llama el Padre Damián, que tiene muchos seguidores en Instagram. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, José. Y... pues yo no. El Padre Damián es este que canta. Sí. Y que vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, ya sé quién es. Sí, yo de hecho lo seguía porque a mí hubo cosas que sí me llamaron la atención y que sí me pareció que las hizo bien y que habló muy bien, pero se ha viralizado porque él decía que la homosexualidad existía dentro de la iglesia y que había que aceptarlo, que es una naturaleza de Dios, creadora. Yo creo que esto va un poquito relacionado también con ese pensamiento de aceptar, de que Dios nos ha creado también homosexuales, que hay homosexualidad dentro de la iglesia. Decía que si se cohibía y si se seguía criticando a esto de la homosexualidad, las personas van a vivir en un celibato falso porque van a estar encerrados. Sí, no sé qué. Y también decía una cosa que decía que si esto se seguía tratando de esta manera en seminarios, noviciados, conventos y tal, que al final se estaban creando monstruos, no sacerdotes. Pero bueno, ese señor no solamente canta, sino que también da el cante, pero bueno, ya está. El tema de... Mira, el primer gran tema es este, la homosexualidad, ¿no? Esto ha salido también en el Sínodo de Alemania y claro, con esto se juega mucho con los límites, porque hay cosas que
si más o menos esto es lo que ha dicho el tal padre Damián, hay un fundamento de verdad y hay luego un constructo que no casa con la doctrina de la Iglesia, ¿no? ¿Que hay homosexuales en la Iglesia? Sí, claro, porque en la Iglesia hay de todo. En la Iglesia entra todo el mundo, ¿no? Porque está abierta para todo el mundo. Pero claro, cuando se empieza a fallar es cuando empezamos a diferenciar lo que es la condición homosexual, que está ahí, como es condición de altos y bajos y blancos y negros y mujeres y hombres, ¿vale? Con los actos homosexuales, que son condenados por la Iglesia. Pero es que cualquier acto en contra de la castidad es condenado por la Iglesia, ¿no? Vamos, no hace falta ahora exponer tampoco la doctrina, pero bueno, que no es pienso, necesario. Bueno, igual sí, pero que cuando se cometen los errores es cuando se empieza a diferenciar estas dos cosas, ¿no? Es que la Iglesia condena a los homosexuales, no, la Iglesia no condena a nadie. La Iglesia no condena a personas. La Iglesia condena el pecado, lo que está mal, ¿no? También condena las relaciones fuera del matrimonio. Y esto hoy sería incluso más escandaloso porque con esto tiene un problema todo el mundo. Que yo vivo en el mismo mundo que esos que critican esta doctrina, o sea que lo veo, ¿no? Y no hay que confundir las cosas. Claro, el sínodo alemán confunde las cosas, pero bueno, ahora entraremos en las causas, que me parece más interesante. Eso es un tema, el de la homosexualidad. ¿Tú qué opinas, Juan Antonio, de que haya salido este tema? Mira, a mí, te digo, me da la sensación de que Alemania ha ido a una, es decir, muy mala línea, por decirlo así, pero al fin y al cabo es lo que en muchas parroquias o muchos curas polémicos son los temas que sacan a la palestra, ¿no? Porque al final son los temas de siempre, es decir, estamos hablando de que ese tema se lo han puesto en la entrevista esta que le hicieron al Papa Francisco, son las respuestas que dio, pero mira, al fin y al cabo, por ejemplo, el sacerdote o el padre también, es verdad que estos vídeos se viralizan a nivel de gente de fuera de la iglesia, para que me entendáis, pero al fin y al cabo eso dentro de la iglesia no llega a ningún lado. Entonces yo creo que eso ya debe hacernos ver un poco en qué punto está ese tema. Y esos temas están más que contestados. Lo que pasa es que no se van a la fuente donde están esas contestaciones. Y a mí me da pena, digamos, de que dentro de la iglesia se sigan, digamos, atacando estas cuestiones como que la iglesia, es lo que dice Jesús, la iglesia no condena. Lo que pasa es que a quién le interesa acercarse a la verdadera doctrina de la iglesia. Bueno, no interesa porque quizás se encuentra alguna sorpresa de que la iglesia no es tan mala, ¿no? Claro, yo creo que el tema es que ellos lo que dicen es que la doctrina de la iglesia está anticuada. Entonces ya no es que no se adapte a la doctrina de la iglesia, sino como que la doctrina de la iglesia ya está antigua y ya pues hay que cambiarla. Hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de actuar, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, bueno, a mí me parecería muy bien que me dijesen que es tan antigua si verdaderamente la conocen, pero si es que no la conocen. Ya. Hombre, pero el argumento que se usa siempre es que es antigua. Claro, como si fuera un problema, por cierto, porque que algo sea antiguo no quiere decir que sea malo, ¿eh? Totalmente. Y que algo sea nuevo no quiere decir que sea bueno. Eso, bueno, sí. Al respecto, digamos, de todas estas cuestiones que están saliendo sobre la homosexualidad, sobre la ordenación de mujeres, bueno, no olvidemos que en la iglesia anglicana no hace tanto que se sumaron las mujeres, es decir, hace varias décadas ya, y de ahí sí que hubo una separación. De hecho, bueno, conozco, ese hombre murió antes de yo nacer, pero sé de la historia de un sacerdote que estaba en la iglesia anglicana y que luego pasó a nuestra diócesis. ¿En serio? Sí, de hecho murió en una iglesia de San Fernando, pues estuvo de párroco en San Fernando, no me acuerdo en qué iglesia era. ¿La Cacería puede ser? No lo sé, es que no sé de quién estás hablando. Se llama Eduardo, el padre Eduardo McCoy. Preguntaré, pero no lo conozco, me parece muy interesante. Murió, vamos, mi párroco vivía con él. Qué cosa. Y además un cura súper preparado y entre otras cuestiones, bueno, pues se vino de allí por esta cuestión, ¿no? Por la separación que hubo ya de esa, entre comillas, apertura de esta iglesia. Bueno, sí, pues eso provocó un aluvión de conversiones tremendo cuando el Papa Benedicto hizo el ordinariato para los anglicanos que querían ser acogidos en la Iglesia Católica. Se llenó de obispos, se llenó de... Es una prelatura personal, como el Opus Dei, jurídicamente. Es como una diócesis,
¿vale? Digamos, entre comillas, que la cabeza es un ordinario, ¿vale? Un ordinariato, ¿no? Es un prelado que no tiene territorio y que está destinada a acoger en esa jurisdicción a los fieles anglicanos que se quieren convertir a la Iglesia Católica. Entonces se les conserva en ese ordinariato una serie de prerrogativas y derechos, tanto litúrgicos como doctrinales y tal, no, doctrinales no, jurídicos, que no tendrían en la iglesia normalmente. Cosas como que, una cosa muy llamativa es que cuando se convierte un obispo anglicano a la Iglesia Católica, normalmente no se le ordena obispo, se le ordena sacerdote solo. Si luego pasa a ser obispo, perfecto, pero se le deja conservar, por ejemplo, los atributos episcopales. Entonces ves a un cura celebrando con báculo y mitra, ¿no? Cosas así, o que se les permite mantener a sus esposas. No se les exige el celibato sacerdotal, porque muchos de estos sacerdotes ya estaban casados, ¿no? Entonces a veces se les ordena estando casados, una cosa muy curiosa. Se llama Ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham y San John Henry Newman. ¿Y cómo que se acepta que sigan siendo sacerdotes? Bueno, claro, las declaraciones de los papas siempre han reconocido que el sacerdocio anglicano no era válido, pero es posible que exista cierta sucesión apostólica en la iglesia anglicana. No lo sabemos, porque cuando ocurrió la separación, sobre todo en la época de Isabel I, se ordenaron muchos obispos por la cara y lo hicieron gente que no eran obispos. Entonces ahí ya se rompió la sucesión apostólica. Pero como existe duda, pues todos los ministros ordenados en la iglesia anglicana que se convierten en la iglesia católica, después de pasar su periodo de formación pertinente, son ordenados de nuevo bajo condición por si acaso. Y así conservan su ministerio sacerdotal, porque además ellos se convierten para seguir siendo sacerdotes, no para otra cosa. Ellos eran sacerdotes en la iglesia anglicana, aunque no lo fuera de verdad. Entonces, pero bueno, como en la iglesia ortodoxa, se les conserva ese privilegio jurídico. Entonces, realmente, los obispos que se pasan desde la iglesia anglicana pasan a la iglesia católica siendo sacerdotes, ¿no? Sí. Ya luego si son obispos es porque se les promociona, pero dentro del ordinariato obispo solo hay uno, que será el ordinario. Vale. Qué curioso. Pero eso no pone un poco... ¿No es contradictorio con la doctrina de la Iglesia? Pues aquí viene el tema, ¿no? Y se relaciona con lo de Alemania. A ver, que hay que recordar que el celibato sacerdotal no es de derecho divino, es de derecho natural. Bueno, de derecho de la Iglesia, no natural. Esto quiere decir que no es instituido por Dios. No es algo instituido por Dios, sino que es algo que es una ley de la Iglesia y que la Iglesia puede cambiar, ¿vale? Ahora ya dices esto y dices, madre mía, del tirón, vamos a mover ya las cosas. No, porque yo tenía un amigo que decía que al final todas las herejías son para que los curas se casen. Esto es muy gracioso. Pero y bueno, si lo miras un poquito profundo, casi que es verdad, ¿no? Pero claro, ¿la Iglesia lo podría cambiar? Bueno, cuidado. Es una ley de la Iglesia desde el siglo III. O sea, cuidadito con la tradición. Primero eso. Y luego que, cuidado con lo práctico. O sea, la percepción de la Iglesia cambiaría muchísimo en los países de rito latino. Y los países de rito latino son el 90% de la Iglesia. O sea que hay que tener mucho cuidado. Esto no se puede tomar a la ligera, el asunto. Celibato sacerdotal. Bueno, es que yo en el ordinariato anglicano, entiendo que se conceda este privilegio por el bien de los que se convierten y de conservar su fe y su posición, pero es que es una situación muy particular, muy, muy, muy particular. No se compara nada con sacerdote que se siente solo y quiere casarse. No, eso no es lo mismo, no es lo mismo. Y luego en la Iglesia oriental también es una tradición, pero recordemos que los obispos siempre son célibes, o sea que ya hay una cierta percepción de que para el ministerio sacerdotal hace falta conservar el celibato. Eso es interesante. Bueno, eso me parece que da para otro capítulo, para otro episodio, ¿eh? Sí, bueno, es que claro, este tema también ha salido en el sínodo en Alemania. Sí, es verdad que ha salido. Bueno, aparte de estos temas, es decir, la verdad que con todos los puntos que han salido en el sínodo de Alemania hemos hablado solamente de la homosexualidad, de las mujeres sacerdotes dentro de la iglesia. ¿Sabéis otros temas que hayan salido que quizás no sean tan polémicos? Bueno, van a ser polémicos. Bueno, yo he leído una noticia que no creo si era un obispo
o un yo creo que era un obispo, que él rechazaba la doctrina de la Iglesia y él decía que la pornografía estaba bien y era como una especie de alivio, entre comillas, para el celibato, para los sacerdotes. Es decir, que apoyaba la pornografía y la masturbación. Bueno, pues mañana le mandamos al padre Pachi y se lo mandamos para allá. Se me pone negro. ¿Cómo escuchará eso? Eso es otra de las cosas, por ejemplo, que ha sonado el tema de la pornografía, es otro tema que ha sonado, o sea, es todo lo malo ha sonado en Alemania. Bueno, lo malo para nosotros, para ellos no, claro. Ya, claro, pero a ver, al final, ¿lo malo para quién? No. Hay que preguntarse por las causas y las intenciones. Claro. Fíjate, al final quieren cambiar muchas cosas de derecho natural, ¿no? Cosas naturales que la Iglesia reconoce. Para el mundo ya es natural cualquier cosa, pero para la Iglesia no. Quieren cambiar cosas que no son de ley de la Iglesia. Esto no es como decir, no, es que ahora nos gustaría aquí en Alemania que los obispos ya no vistieran de morado, que vistieran de azul. Bueno, no son cosas jurídicas como esas, son cosas serias, son cosas naturales. Y lo que está bien y lo que está mal, el mal moral y el bien moral, son cosas naturales que la Iglesia no puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué atacan a estas cosas? Primero me surge la pregunta que si todos estos que dan el campanazo de este tipo, como el que tú dices, Pedro, que empieza diciendo en la entrevista, yo no acepto la doctrina de la Iglesia, bueno, pues márchese, ¿no? Usted no acepta la doctrina de la Iglesia. Pues aquí la que tenemos es esta, si no se va. ¿Por qué no se van? Pues hay que preguntarse por la situación que la Iglesia tiene en Alemania. Porque quizá ahí entendemos por qué la particularidad de Alemania y no de otros sitios, ¿no? Al final, todas las cuestiones que están saliendo en el sínodo son cuestiones que la política, el mundo, la sociedad, el común de los mortales fuera de la Iglesia aceptan como bueno. Es como, desde mi punto de vista, lo que se está intentando en Alemania es venderle la Iglesia al mundo, para que el mundo la compre. Total. Es como, mira, aquí somos ya gay friendly y somos ya totalmente feministas y somos totalmente tal para que nos deis permiso para existir y que somos buenos, somos chachis. Y claro, todo esto, todas estas cuestiones de la ideología woke que hoy mandan en la sociedad, que sí hay que ser feminista, hay que ser igualitario con el tema homosexual, hay que ser todo. Todo eso es como la religión del Estado. Es como si la Iglesia en Alemania estuviera intentando tener aceptación por parte del Estado y de la autoridad política y social. Sí, total. Otro tema que ha salido ha sido el tema del aborto. Porque se hizo como una especie de encuesta que decía que el 58% de los católicos alemanes no les gusta no les gusta el hecho de que el Papa y la Iglesia se pronuncie en contra del aborto. Le incomoda, ¿no? Sí. Bueno, hay que saber realmente a quién le han preguntado. Porque esto es como se si supone que son un partido católicos. político le pregunta a lo suyo que quién va a salir, ¿no? No sé yo. Bueno, yo tengo la noticia y parece bastante fiable, ¿eh? ¿Sí? Los datos, no sé. O sea, dice que el 67% no apoya la posición del Papa y la Iglesia sobre la protección de la vida. Bueno, la iglesia es una casa de puertas abiertas, lo mismo entra gente que salen, que se vayan, ya está. Pero Juan Antonio, esa no es la cuestión. Aquí estamos muy radicales. Bueno, una pregunta sobre todo esto, porque esto está saliendo con respecto a las propuestas del sínodo. Es decir, una pregunta que responder cada una vez que pensáis. ¿Creéis que el sínodo en distintos sitios, o a lo mejor nosotros de manera cercana no lo vemos, pero desde otra perspectiva de otros sitios, porque aquí también en España en algunas diócesis han salido unas cuestiones que no veas, pero ¿creéis que el sínodo en ese tema se está enfocando bien? Yo creo que se está enfocando, como ha dicho antes Jesús, en temas políticos y en cambiar cosas. No ya en Alemania, sino me vengo a referir, sino en el sínodo en general.
No sé si me entendéis. No solamente en Alemania, sino... No, claro, a ver, que el sínodo se está haciendo en todos lados, ¿no? Claro. Y casi tú estás saliendo unas conclusiones, en algunos sitios peor que otros. Pero es que las conclusiones del sínodo y lo que el sínodo va a implicar y lo que va a tratar, no lo vamos a ver hasta que el sínodo llegue a Roma y en Roma empiece el proceso y todo este lío, ¿no? Ya. Es muy complejo, es muy complejo. Pero sí que es verdad que en muchos sitios, también en España lo hemos visto, que en muchos sitios están saliendo cuestiones que yo creo directamente que no tenían que salir en el sínodo. Es que el sínodo no era para eso. Tal cual, ¿eh? Es que están ¿Vale? aprovechando la mínima. Es que nadie ha preguntado si queréis ordenar mujeres, si queréis aceptar los comportamientos homosexuales. Es que el sínodo no iba de esto. El sínodo iba de hablar de la cohesión de la iglesia, ¿no? Claro, es Si que el no me sínodo era equivoco. sobre la sinodalidad. Yo todavía no he oído hablar de la sinodalidad, no he oído hablar de eso. Todas las noticias que veo del sínodo son que si en tal sitio han aceptado tal cosa, que si en tal sitio la gente opina tal. Es que no hemos venido aquí a preguntar la opinión de la gente. Uy, qué radical lo que ha dicho. No, es que es así. No hemos venido a preguntar la opinión de la gente. Es que esto no era un proceso democrático. Así de claro. O sea, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero, Claro, es que lo que me indigna es que muchas veces en muchos sitios han sido los obispos los que han llevado el sínodo por ese camino. Claro, a eso. A mí me da coraje de ver noticias del sínodo. Yo cada vez que veo el sínodo, a mí me entra hasta frío. Digo, porque veremos a ver esto que trae. El otro día vi a un sacerdote, no recuerdo dónde era. Era un sacerdote español que está en un país latinoamericano que pone homilías de vez en cuando en las redes sociales. Y la homilía iba un poco porque ahora se le está llamando a la iglesia que ahora estamos en la iglesia de la misericordia. Y este sacerdote decía, bueno, antes no. Entonces, es como, es decir, no es ni la iglesia de la misericordia, ni el obispo de la misericordia, ni el papa de la misericordia, ni nada. La iglesia sí lleva su misericordia de que se fundó. Pero bueno, esto ya sería quizás... Yo me gustaría preguntaros, no sé si lo sabíais, pero en Alemania, y esto lo leí yo hace poco, que en Alemania existe lo que se llama el impuesto para la religión o no sé cómo se llama exactamente. Bueno, total, que la iglesia está financiada directamente por el Estado. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que es bueno? ¿Creéis que es malo? ¿Creéis que está afectando? ¿Creéis que eso tiene algo que ver con lo que está pasando en el sínodo? No sé si... ¿Qué opináis? Yo, por detallar, primero creo que, tal como yo conozco el asunto, la iglesia en Alemania está financiada por el Estado, pero la financian los católicos por medio del Estado. Lo que ocurre, o sea, no todo el mundo tiene que financiar la iglesia, aunque no sean católicos. Pero lo malo es que ya se han dado muchos casos en los que a los católicos se les exige que hagan eso. Es decir, que tú no tienes derecho a participar de los beneficios de la iglesia si no has contribuido en el impuesto del Estado, ¿no? Es como Dando para que marcha atrás, ¿no? claro, una cosa así, cuando para que lo entendamos en España, es como si la casilla a favor de la Iglesia Católica de la declaración de la renta tan famosa, la crucecita, fuera obligatoria. Y si no la marcases, no puedes confesarte. Pero, ¿y eso cómo lo saben? Pues no lo sé, es que ¿sabes es un tema muy a qué me desconocido para mí. Yo ¿sabes a qué lo me que recuerda conocía era eso? eso. ¿El qué? Cuando para que te perdonaran los pecados tenías que dar... ¿Cómo era? Bueno, curiosamente era uno de los problemas de Lutero, que tenía Lutero con la iglesia, las indulgencias, ¿no? Sí, bueno, eso. no para la penitencia nunca se ha cobrado, en algunas veces particulares sí, seguramente. Eso se llama simonía, es un pecado muy grave. Pero para las indulgencias sí, se cobraba para las indulgencias. Te decían que, bueno, que el alma de tu tío Hans iba a ir al cielo si tú, pues, la iglesia te concedía un privilegio para eso. Claro, la iglesia tiene ese derecho porque se lo ha concedido Cristo, pero es que la iglesia las vendía, ¿no? Por dinero. Entonces ese problema lo tenía la iglesia en Alemania. Total. Lo tenía en el siglo XVI y por lo visto lo tiene ahora también, con lo cual me hace mucha gracia que los mismos obispos que se acercan tanto a posiciones luteranas después tengan comportamientos de los pocos comportamientos que Lutero estuvo acertado en criticar.
Total, ¿eh? Totalmente. Y tú, Juan Curiosamente. Antonio, ¿tú qué opinas de esto, de esta unión entre Iglesia y Estado y esa obligatoriedad que se está teniendo? Yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, porque yo no sé, en Alemania, yo sé que, por ejemplo, la iglesia actualmente, por lo menos en mi iglesia cercana, la iglesia como institución local, por sí sola no se sostiene económicamente. Si recibe alguna ayuda, perfecto. Lo que yo creo que eso no puede ser es en yo te doy, pero quiero de ti ciertas cuestiones o ciertos intereses, ¿no? Yo creo que aquí lo que pasa que, digamos, la ayuda de la iglesia, que no siempre, que estamos hablando como, es decir, me refiero a lo como dice Jesús, quizás está jugando o vendiendo una cosa que no debe vender, pero como nuestra forma de ayudar es que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, quizás si vemos desde el punto de vista político, que ya te digo que en Alemania no tengo ni idea cómo funciona, quizás eso sí que puede ayudar a que la ideología, que eso lo decía el Papa Francisco, que en Alemania se tuviese cuidado con que entrase la ideología en el sínodo, pues que esa ideología política esté apretando para que Alemania se posicione con un respecto de idea. Otro, a mí, la política en la iglesia está a la puerta, de puerta para adentro, tú sabes. Bueno, yo he leído comentarios que la Iglesia es política, la religión es política y, a ver, no es política, pero sí ha tenido mucha influencia en ella, porque la política tiene un poder económico, social, ¿no? Pero la Iglesia tiene un poder moral o un poder que puede ser incluso superior. Hombre, claro, pensar en esto. Cuando la Iglesia Católica siempre ha sido un contrapeso al poder político. Esto hay mucha gente que piensa que no es así, que la Iglesia Católica era el poder político. No, no, en absoluto. Tú piensa que eres un rey medieval y todos los obispos a quien obedecen es a un señor que vive en Roma que no depende de ti. Es un contrapeso. ¿Eh? Cuando los países protestantes, la Iglesia se pone por su cuenta de Roma y los obispos ya no obedecen al Papa, lo primerísimo que hacen los reyes es decir que ellos son la cabeza de la Iglesia. En todos los países protestantes. En Inglaterra, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia. En todos esos países, los reyes son la cabeza de la Iglesia. O sea, el poder político siempre ha estado deseando, rampandito, de hacerse con el poder religioso, porque es una forma de control de control real de la gente muy, muy poderosa, muy Sí, poderosa. un poder ya casi absoluto. ¿No? Claro, el problema es cuando la iglesia se vende ese poder, que es lo que Es, en parte está claro. pasando en Alemania, yo creo. Escúchame, que esto lo vemos con ciertos coletazos, no de forma tan grave, pero poquito a poco lo vemos en muchos sitios, también en España. ¿Eh? Sí. Y claro, nuestros queridos obispos, a veces nos dejan mucho que desear. Bueno, Porque claro, hay declaraciones del gobierno, intentonas del gobierno con la iglesia o con la moral, que no han sido lo suficientemente criticadas por los obispos, y eso te lleva a ti a pensar que quizá no quieren estar en una posición incómoda con el poder, ¿no? Y claro, no estar en una posición incómoda con el poder es al final venderse a él. Entonces, esa dinámica entre el ¿quién calla poder otorga? político, exacto, esa dinámica entre el poder político y el poder religioso siempre ha existido. Y donde el poder político es fuerte, y a la vez el poder religioso es débil, pues el poder religioso corre mucho peligro. Y ahora el poder religioso es débil. Ahora es débil. Porque Yo creo hay poca que gente que. quizá nos hemos acomodado. Puede ser. En el sentido de acomodado de lo que te has dicho, Jesús. Si tú te pones en contra de lo que dice la política, vas a estar incómodo. Entonces, ¿qué es más cómodo? ¿Cómo trabajo menos? ¿Cómo estoy más tranquilo? Pues ni diciendo que sí, ni diciendo que no me callo. Bueno, Claro. yo creo que, Y que realmente el problema no viene que somos más cómodos a nivel de, bueno, si nos ponemos al lado de la política. Yo conozco una señora de aquí de mi pueblo que murió hace que era una señora súper antigua, que murió hace con 100 y pico de años, pero que- hasta que se murió tenía su cabeza súper bien. Y era una mujer totalmente de iglesia, ¿sabes? Entonces es una generación que la doctrina de la iglesia no es la doctrina de la iglesia y luego lo que pienso. Es que lo que ella pensaba encajaba a la perfección con la doctrina de la iglesia. Entonces, si ella tenía que defender algo, lo defendía sin pelos en la lengua, también tenía como una firmeza
de su ser católico, que yo creo que es un poco lo que nos hemos relajado, pero en el patio de la religión, no en el patio de la política, porque la política siempre va a estar un poco sujeta a, y más que estamos viviendo los tiempos políticos que vivimos, ¿no? Pero yo creo que la iglesia se ha relajado, no de puertas para afuera, no con la gente de puertas para afuera, mejor dicho, sino con nosotros, entre nosotros, porque hasta lo de dentro de la iglesia estamos viendo con el tema de hoy, que es el sínodo, que desde dentro de la iglesia estamos intentando dinamitarla casi, pues no puede salir defensa contra Pues sí. lo que lanzan los Claro. políticos si nosotros mismos no estamos convencidos, que no se puede dar lo que no se tiene. Pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, muchas veces la gente en la iglesia está muy metida en el pensamiento del mundo. Y el pensamiento del mundo hoy es este. De hecho, precisamente no pensemos que los políticos son una cábala de conspiranoicos que se reúnen para decretar lo que la gente va a pensar. No, al contrario, ellos satisfacen una necesidad ideológica. Ellos van a declarar que piensan lo que la gente quiere que piensen. Y hoy casi todo el mundo está a favor de que las relaciones homosexuales sean tenidas como buenas y naturales, que el divorcio sea aceptado, que todo el feminismo, todo esto es ideología de la masa. Sí, de la masa. La masa lo define muy bien. Entonces, claro, los políticos Sí, de lo que satisfacen dice esa el mundo. ideología. Exacto. Sí, Los bueno, políticos ellos van también juegan con eso porque es quien los mantiene en el sitio. Si yo no sigo la corriente de los que me votan, claro, no los por eso. convenzo. Claro. Ya, total, es que Claro, eso Y, el es político y me quiere el voy. poder. Quiere el poder, no quiere gestionar, no quiere ayudarte, no quiere salvarte la vida, no te salva, no te ayuda, no, lo que quiere es el poder y va a Sí. decir lo que tú quieres oír. Mm. ¿Ya está? total, ¿Qué pasa? sí. Cuando ese personajillo no es el político, sino el obispo, pues tenemos un problema. Pues sí, Pues sí. totalmente. Y una de las últimas preguntas que tenemos que hacer, porque casi ya que tenemos que ir terminando, ¿qué acciones debe tomar la Iglesia para defender al fin y al cabo la fe? Porque hay que ponerse quizá un poco en el puesto de los católicos convencidos que hay en Alemania, espero que queden algunos. Sí, es decir, quedan, pero esperemos que después de todo esto sobrevivan. ¿Qué debe hacer ahí la Iglesia? La Iglesia como institución y como, bueno, la Iglesia en general. Yo creo que si no ha quedado clara ya, reafirmar la doctrina. Tú me dices esto, pues yo te reafirmo lo que nosotros decimos con nuestros argumentos. Que no son argumentos, es la verdad, ¿no? Pero yo creo que lo único que pueden hacer es las personas que de verdad van en armonía con la iglesia y con lo que la iglesia dice, debería haber una ayuda y una reafirmación por parte del resto de la iglesia. Pero ya no solamente del Papa, sino de toda la iglesia. O sea, Alemania necesita ayuda. Los alemanes necesitan ayuda. Los alemanes católicos necesitan ayuda porque es que tú imagínate poneros en el lugar de que de repente, donde vosotros vais a misa, donde vuestro obispo, de repente dicen que, que ahora ellos piensan que la homosexualidad está bien, ellos piensan que divorciarse está bien, que el aborto está bien, que todo eso está bien, y contradice todo lo que has ido recibiendo durante toda tu vida. Imaginároslo. O sea, qué caos puede llegar a producir eso, ¿no? Bueno, y Entonces, más grave, Pedro, perdona, más grave. Ya no todo eso, porque eso hay sitios en la iglesia donde ya lo podemos encontrar, sacerdotes y fieles laicos que piensan así. Más grave es que tú llegues a la parroquia, voy a misa a la parroquia, y de repente de un día para otro, esa parroquia no pertenece a la comunidad cristiana. O sea, esa es la cosa. dicen, ya nosotros no obedecemos a Roma. Nosotros no Qué locura, estamos qué en la misma locura. iglesia que tú. Es que ya no estás en la iglesia. Vas a tu parroquia y ya no estás en la iglesia. No estás en la comunidad cristiana universal. No son tus hermanos. Hay que rezar muchísimo. Hay que rezar muchísimo por ello y rezar porque los obispos y las personas que mandan allí se den cuenta de lo que está pasando. Se den cuenta de... Porque están destrozando la comunidad eclesial allí en Alemania, que la están destrozando Sí, el problema al final lo totalmente. que sufre es la comunión. Claro. Lo que pienso yo al respecto de esta pregunta es que hay que pensar mucho más en la gente, en los fieles cristianos de Alemania
que lo tienen crudo con este asunto, y quizá a los obispos hay que llamarle la atención más de una vez, y porque son al final los que en última instancia están moviendo estos problemas, ¿no? Y quizá Roma debería tomar cartas en el asunto un poco más serias, no digo ya cosas graves como excomuniones y tal, pero llamadas de atención directas y personales, porque es que el asunto es muy serio. Bueno, Y no sé, concreta también. Claro, Porque no sé, se sabe quién lo está haciendo. claro, eso es, así. pero ¿desde Roma se está tomando alguna decisión, algún contacto, algún diálogo? ¿Se sabe algo? Es decir, no estoy enterado. Creo que el Papa ha dicho algo. Creo que el Papa recientemente ha visitado Hungría, ¿puede ser? No lo sé, creo O que sí, visitó Hungría, ¿no? Hungría, que no sé, bueno, ha visitado un país y en el avión dio como una especie de charla y él decía, yo quiero a Alemania católica, la quiero. Sí, pero Y una cosa es lo que diga en un avión, lo que puede decir incluso no sé, en un ángel o en un cualquier cosa de rezar, pero ha mandado a alguien o él, bueno, el mismo, pero para eso puede tener su personal, ¿no? Que hable el tema serio allí en Alemania, porque esto no ha salido hace una semana, esto lleva Así en plan ya... diplomático, yo creo que no. yo creo que no, ¿eh? Es todo, bueno, diplomático, es todo muy diplomático, de hecho, pero Sí, sí, sí. que ya hayan entablado contacto directo, yo creo que no. Mira, aquí pone, obispos sudamericanos rechazan bendición de uniones homosexuales en Alemania. 2 obispos sudamericanos rechazan tal, 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 tal. Y eso le llamarán que están locos a los que están defendiendo... Sí, Bueno, sí, desde sí. Alemania, pero los obispos hispanoamericanos son muchísimos más. Yo qué sé. Yo creo que el norte se está perdiendo más en Europa que en otros lados. En otros Hombre, lados está más centrado, la verdad. Sí, nosotros al final, tanto que hemos quizá defendido o que estábamos presumiendo de la Europa cristiana, la Europa católica, pues yo creo que es una cosa que está ahora mismo un poco sedada, Sí, ¿no? sí, 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 total. En fin, Esa situación que ha que... vivido, por ejemplo, bueno, que ha vivido, que está hablando Jesús, el tema de que una parroquia tú llegas de buenas a primaria, a primaria, de buenas a primeras, ya no llega y no esté con Roma. Yo creo que eso no se da en algunas parroquias, sobre todo en algunos ambientes y en algunas cosas, que siguen con, son iglesias católicas, pero que hay ciertos ambientes que se saltan a la torera, que se saltan esas cosas. Yo creo que no hace falta que la parroquia como institución se independice, sino que de dentro entre directamente esa ideología, porque eso no es... sí, puede pasar de forma tácita, Sí, sin decir Sí, sí, nada. sí. En fin, que eso pasa y yo creo que es importante rezar. Y si ves una situación como esa, creo que es importante defender la verdad. Y con la verdad por delante, porque si sí no eres tú, yo qué sé, es que... Tenemos que ser muy hombre, firmes. sí, Sí, y sí, sí. además yo creo que en las parroquias está claro que es clave el sacerdote, la diócesis el obispo, cada uno a su escala, ¿no? Y si estas personas que están en esos sitios no dan un manotazo en la mesa muchas veces, ¿quién vamos a ser nosotros para ser radicales cuando después es el cura quien está diciendo tal cosa, cuando luego es el obispo quien nos defiende? Pues sí. Claro, podemos sentirnos solos, pero es que no hay que perder una No, sola oportunidad para defender la verdad, con mucha caridad, con mucha comprensión de los problemas del otro, de los errores, pero al error no hay que dejarle ni un milímetro de terreno. sí, pero yo creo que también nosotros tenemos que tener un comportamiento natural. Es decir, no ir a capa y espada de vámonos No, o no, nos no, vamos no, de no esto. digo No, eso, eso es claro. rigidez, Claro, y eso no, efectivamente. es que no Entonces, sirve, para lo que queremos, no sirve. no, justamente. Además, pero con naturalidad se expresa, porque mira, el otro día que estuve en Jerez, fuimos un grupo de aquí de Alcalá y nos encontramos a una pareja de homosexuales, dos chavales que estaban juntos. Uno de ellos precisamente era cofrade de Jerez y el otro estaba, pues, vamos, que la iglesia ni para él ni fu ni fa. Entonces, él llegó a preguntar con cierta seriedad bueno, de por qué en la iglesia no se podían casar, que es que los homosexuales estaban condenados por la iglesia. Y me dijo esa palabra Jesús justamente, que están Condenado. condenados, sí, sí, están condenados por la iglesia. Y allí había otra persona más y yo que estuvimos un poco hablando con él y les pusimos, más o menos que nos fuimos a fuente, es decir, a la doctrina real de la iglesia. Y dice, pues yo no sabía que la iglesia en realidad, yo creía que era muchísimo más tajante, más cerrada. Digo, yo te estoy contando no lo que yo te quiero decir, ni Claro, lo que... menos mal que preguntó, pero Sí, no, pero claro, es lo que estábamos hablando antes. Es que la iglesia está muy antigua. Bueno, ¿tú conoces lo que dice la iglesia realmente?
Total. Yo creo que es importante que ir por la verdad por delante, porque muchas veces estas personas el problema que tienen es que no preguntan. Y simplemente dicen lo que escuchan y se defienden con eso. La iglesia te condena. O dicen lo que ellos quieren escuchar. Claro. Es lo que suele pasar. En fin, es una sociedad en la que se vive eso. Que nos queda eso, que nos queda oración y nos queda rezar mucho por esas personas que quizás se están alejando un poquito de la iglesia. Una cosita. Eso quería decir, perdón. Intención Sí. de oración a todo el mundo, que recen mucho por la situación en Alemania, por toda la iglesia, por la unidad de la iglesia. Hay que rezar mucho por la unidad de la iglesia. Sí, muchísimo. Que una cosa, cuando estéis escuchando esto, nosotros estaremos en Valencia, si Dios quiere. Que nada, que bueno, ya habrá pasado el fin de semana, vamos a pasar allí el fin de semana. Así que nada, que desde aquí un abrazo a todos los que os estáis apuntando desde ya al grupo de voluntarios, que muchas gracias por vuestra ayuda y vamos a hacer algo muy guay, así que si habéis visto nuestras historias lo habréis recibido y lo habréis visto, o sea que nada, que muchísimas gracias a todos los valencianos que os habéis animado a estar con nosotros este fin de semana. Y nada, vamos acabando por aquí. Yo creo que ha sido un tema interesante, que la conclusión es que hay que rezar mucho y nada, terminamos aquí. Jesús, Juan Antonio, muchas gracias por estar una semana más aquí. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa de Plan B. Que nos sigáis en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, iVoox, todas nuestras plataformas. Y que nos vemos en el siguiente episodio de Plan B. Un saludo.